Vamos a nuestras Biblias y vamos a estudiar un pasaje realmente increíble. Pero antes de ir desmenuzando cada versículo de este pasaje, quisiera que lo leamos todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 3, ubiquémonos ahí. Y vamos a leer de los versículos 18 al terminar el capítulo y los primeros 4 o 6 versículos del capítulo 4 de Primera de Pedro. Amén. Dice así: y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Perdónenme, les quiero pedir que me ayuden a leer, más bien que leamos desde, perdóname, es que leí el 19, con razón, 18, sí. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben de estar dispuestos a sufrir. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, borracheras y banquetes ruidosos, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues a los que están muertos se les predicó el mensaje para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Bueno, ¿se habían topado ustedes antes con este pasaje de la Biblia? Claro. Incluso se menciona este pasaje en nuestros principios básicos. Sí. En uno de los estudios, justamente el estudio que habla acerca del bautismo, ¿verdad? Sin embargo, déjenme decirles que este es uno de los pasajes más difíciles, no solo de la primera y la segunda carta de Pedro, sino de toda la Biblia. Es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Entonces, tomar posturas en algunos de los versículos de este pasaje muy dogmáticas puede ser peligroso. Debemos estudiar la Biblia con una mente abierta, orar a Dios, porque aunque son pasajes difíciles, Dios siempre tiene una enseñanza que darnos en pasajes como estos. Amén. Afortunadamente, la parte más difícil de este pasaje, nosotros le llamamos la doctrina, que en realidad doctrina no es más que enseñanza, es lo mismo, eso significa.
esa enseñanza es una enseñanza que no es, no es una enseñanza, ¿cómo podría decir? Que es importante o para la salvación, no es la palabra importante, sino quiero... ¿Central? No es necesaria, quizás esa es la palabra, no es una doctrina o una enseñanza necesaria para la salvación. La puedes saber, la puedes conocer, puedes tal vez no entenderla o podríamos no entenderla exactamente como lo que nos quiere decir, y aún así tenemos la salvación. Podríamos entender algunos este pasaje incluso de diferente manera, y aún así todos los que le entendamos de una u otra forma podemos tener la salvación. ¿Sí me explico? Miguel puede entender este pasaje de una forma y yo de otra, y yo lo respeto, y él me respeta a mí y dice amén. Es que bueno que lo entiendes así, yo lo entiendo de esta forma. Es así, en esa magnitud podemos ver un pasaje como este. Sin embargo, algo que me encanta de la Biblia es que las partes difíciles de entender son muy pocas. La mayoría de las cosas que vemos en la Biblia son tan claras, y todas las entenderemos. Algunas más después. Tal vez algunos de los descubrimientos arqueológicos han revelado algunas verdades que en otro tiempo no sabíamos. Tal vez vengan algunos en el futuro que nos ayuden a entender más pasajes como estos, y si no, cuando muramos estamos en el cielo, seguramente Jesús nos los va a explicar. Amén. ¿Verdad? Pero vamos a tratar de empezar y... sí. Vamos a empezar. Me encanta que como empieza el pasaje, afortunadamente es una manera muy fácil de entender y muy increíble también. Dice, les voy a leerles la versión, la nueva Biblia de los hispanos, la Biblia de las Américas. Dice, porque Cristo, o también Cristo, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo primero que vemos aquí es la obra de Cristo es única en el mundo. Hay muchas cosas increíbles que han pasado en la historia de la humanidad, pero ninguna está en el nivel de lo que Jesús hizo. Grandes proezas han hecho muchísimas personas que les llamamos héroes, incluso héroes en la fe en la Biblia, héroes de la patria también en la historia, conquistadores, filósofos que han traído nuevas verdades, como Galileo, por ejemplo, el filósofo antiguo, que habló una creencia que en ese entonces nadie creyó. Años después descubrieron que era verdad. Bueno, ninguna de esas obras se compara con la de Jesús. Lo que Jesús hizo, además de que es la obra más grande, que no tiene comparación con nadie, sucedió solo una vez. Amén. No fue necesario hacer más. En el Antiguo Testamento vemos que repetidas veces los judíos tenían que ofrecer sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. El sacrificio de Jesús fue solo una vez. Tenía tanto valor. Sí. Fue tan perfecto y tan eficiente que solo una vez tuvo que hacerse. Ningún sacrificio que tú hagas tendrá que hacerse por la insuficiencia de este. Ninguno. Para la salvación solo hay un sacrificio que se hizo una sola vez, y ese es el de Jesús. Amén. Ahora, otra cosa muy importante es el sacrificio de Jesús fue exclusivamente por el pecado de nuestras vidas, el pecado de la humanidad, nuestro pecado, tu pecado y mi pecado. Eso es muy importante entenderlo. ¿Qué es el pecado? Recuerdan ustedes que viene de una palabra griega, por lo menos
Las veces que el Nuevo Testamento dice pecado es la traducción de una palabra griega que es amartia. Amartia significa fallar. Habla del arquero que falla en su flecha en dar al blanco. Bueno, todas las ocasiones que el ser humano, que tú y yo fallamos, y que nuestra falla tiene una consecuencia, o más bien, que en nuestra falla afectamos una segunda persona o terceras personas, trae un sentimiento a nuestras vidas que se le llama culpa. Es una consecuencia de nuestras fallas. Si llegas tarde a una cita, después te sientes culpable porque llegaste y la persona con la que ibas a ver se fue y dices, y te sientes mal. Hay un sentimiento de culpa. Y eso hablando de las fallas pequeñas. Todos sabemos que hemos cometido fallas terribles en nuestra vida, Sí. que ha traído grandes sentimientos de culpabilidad. Sí. Que si pudiésemos retroceder el tiempo, dijéramos, eso no lo hubiera hecho. Si pudiera retroceder el tiempo, eso no lo haría. La culpa trae carga, la carga trae condena y castigo. Sí. Y la culpa viene cargada de angustia, inseguridad, inestabilidad emocional, sentimientos de dependencia, de vergüenza y muchos más. Cuando una persona realmente se siente culpable, se siente muy inseguro, Sí. se siente avergonzado, avergonzada, se siente inseguro, Sí. hay angustia, dolor en su corazón porque tiene culpa, no sabe cómo reaccionarán los demás, no sabe si obtendrá el perdón, se siente hipócrita también, se siente que no encaja en algún lugar porque sabe que ha fallado en su interior, tiene sentimientos de dependencia porque para quitar esa culpa lamentablemente depende de que otro u otros lo exoneren. Y si no tiene la exoneración o la disculpa del otro, la mayoría de las veces sigue cargando con esa culpa. Sí. Y hay ocasiones en nuestra vida que podemos cargar culpas de años atrás, décadas. Sí. Y no hay forma como podamos salir de ellas. De eso estamos hablando cuando Jesús dice que ofreció su sacrificio. Él ofrece el sacrificio porque quiere dar libertad de esas culpas, de esas cargas. Luego viene la parte complicada, difícil. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Este y otros pasajes hablan de una especie de descenso de Jesús. Incluso hablan de que Jesús descendió al infierno. No lo dice textualmente, pero es un credo que existía desde el primer siglo, que Jesús descendió a los infiernos y predicó ahí a los que estaban encarcelados. ¿Descendió Jesús al infierno? Nunca lo dice la Biblia. Tal vez de lo que está hablando es del Hades, pero el Hades no es el infierno. Para el pensamiento judío, el Hades era simplemente el lugar a donde van los muertos, un lugar donde ahí reposaban sus almas, donde no sentían, ni veían, ni amaban, ni se enojaban, ni alababan, ni nada, simplemente estaban reposando. Ese era el pensamiento de los judíos.
Ahí dice, o se piensa que descendió Jesús. Lo que sí dice este pasaje, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, hay varias interpretaciones de eso, solo voy a decir rápidamente. Como les dije, no es un mensaje central para la salvación, pero es importante tener una idea. Algunos piensan que este pasaje se le llama la interpretación de eliminación porque eliminan completamente la creencia de que Jesús bajó al Hades. Y lo que piensan, por ejemplo, es que hubo un error en la transcripción. Por ejemplo, hay quienes piensan que dice muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, y luego aquí agregan a Enoc, como también Enoc predicó a los espíritus encarcelados, etcétera, etcétera, en los tiempos de Noé. Hay quienes agregan esta frase de Enoc. ¿Por qué? Pues porque se piensa que cuando el Nuevo Testamento se copiaban las nuevas o las muchas miles de copias que hubo durante los primeros siglos, pues fue un error. Tal vez alguno dictaba y las palabras en griego se parecen las que hablan de en el cual también a Enoc. Tienen un sonido muy similar, entonces creen que cambiaron en el cual también en vez de poner Enoc. Bueno, es una de las interpretaciones. Entonces se le llama eliminación porque elimina este sentido. No tiene mucho sentido para mí porque no encajaría tan fácil Enoc ahí, porque ni siquiera está hablando de Enoc, habla completamente de la prominencia de Jesús. Pero bueno, es una de las interpretaciones. Otra limitación, hay quienes piensan que este pasaje está limitado solamente que Jesús fue y predicó nada más a la gente de los tiempos de Noé. Hay quienes piensan que predicó a los ángeles caídos. A ellos fue los que les predicó, pero no un mensaje de salvación, sino un mensaje de condenación. Y hay quienes sugieren que predicó a todos, a toda la gente de los tiempos antiguos, o sea, a todos los muertos. ¿Cuál es la interpretación correcta de las tres? ¿Quién sabe? No puedo asegurárselos, no lo sé. Hay otra opinión más que piensan que es una forma muy poética de hablar de la exaltación y la prominencia de Jesús. No pudiéramos saberlo, pero hay algo que sí podemos saber y que nos enseña este pasaje. Uno, la bondad de Dios. Si esto es verdad y Jesús fue y predicó aún a los muertos, quiere decir también que su mensaje universal fue llevado a todas partes por la gran misericordia y amor de Dios por toda la humanidad. Porque luego pensamos, ¿y qué pasó con todas esas personas que no conocieron a Jesús? ¿Por qué se les condena si no conocieron a Jesús? Bueno, un pasaje como estos nos ayudaría a entender que aún a ellos les fue llegado el mensaje. El siguiente versículo dice: correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo y después de que le habían sido sometidos los ángeles, autoridades y potestades. Ahí está tratando un tipo y un antitipo. El tipo es aquel suceso del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. El tipo es como el sello, el antitipo es como la huella que deja el sello. El bautismo es como esa huella. El arca en el agua representó la salvación para la gente de esa época. Ahora el bautismo representa la salvación para esta época. Amén. ¿En qué consiste el bautismo? Dice, en pedirle a Dios una conciencia limpia. Dice, Dios habla hoy aquí como una petición a Dios de una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? O una conciencia limpia. Sin culpa. Sin culpa.
¿De qué estábamos hablando los pasajes en los versículos anteriores? Quitar la culpa. ¿Quién puede quitar la culpa? Dios. Claro, Jesús puede quitar la culpa, aunque tiene un proceso, un real y verdadero proceso, pero Él puede quitarnos la culpa. Ahora, esta es la interpretación que vemos aquí, pero la palabra que aquí es traducida por petición es esta palabra: eperotema. Eperotema no es pedirle. La palabra eperotema significa como respuesta a, y se utilizaba también como un compromiso, como alguien que firmaba o se comprometía delante de algunos testigos a algo. Por ejemplo, ustedes han visto que alguna vez, no sé, eso sucede en la internet, en la web, quieren comprar algo, quieren bajar alguna aplicación, qué sé yo, un libro, y les pone ahí requisito que dice condiciones y no sé qué, y luego dice acepto en un cuadrito, y no te permite continuar el contrato hasta que no le das acepto. Y cuando tú aceptas, ¿a qué te comprometes? A cumplir con las condiciones que te ponen quienes te están ofreciendo ese producto. Tú cumples con las condiciones al poner aceptar, y entonces puedes continuar con el trámite. En la época de la Biblia, esta palabra se utilizaba para eso, para los contratos. Se usaba la palabra para aquella persona que se le decía, ¿está dispuesta? Entonces, ¿te comprometes a cumplir con estos estatutos, sí o no? Sí, me comprometo. Entonces se podía firmar el contrato. ¿De qué estamos hablando entonces? Cuando una persona es libre de pecado, Dios le ayuda a liberarse de eso. Hace un compromiso de conciencia. Me comprometo a mantener una conciencia limpia. Le pido a Dios porque Él me puede ayudar, pero yo voy a hacer mi máximo esfuerzo por ser una persona de conciencia limpia. Y en el capítulo 4 dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el resto que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El sufrimiento del que habla aquí, puesto que Cristo ha padecido, puesto que Cristo ha sufrido también, dice, sufrió, nosotros, dice, adopten ustedes también esa misma disposición a sufrir. Y vemos el sufrimiento siempre como algo desagradable, pero sabemos perfectamente que uno de los propósitos del sufrimiento también es para fortalecernos, también es para purificarnos. Cuando tienes un sentimiento de culpa y no hay ningún tipo de cargo de conciencia, o bueno, haces una falla y no hay un cargo de conciencia, un sufrimiento, es muy probable que esa persona vuelva a cometer la misma falla. Hasta que no llega una consecuencia dolorosa, difícil, complicada, le hace pensar si lo volverá a hacer. Porque ese sentimiento, ese sufrimiento le purifica. Y hay más sufrimientos también. Sufrimientos que nos fortalecen, porque nos están preparando para la batalla. Entonces, lo que Jesús hizo por nosotros nos ofrece el inicio de un verdadero cambio. ¿Cuántas ocasiones en el pasado quisimos dejar este o aquel pecado y no lo pudimos hacer? ¿Cuántas veces incluso hoy se te ha complicado dejar algún pecado de carácter, de adicción, llámese enojo, llámese pereza, llámese falta de control, no sé, llámese impuntualidad, cualquier pecado? Hasta que no tenemos un verdadero arrepentimiento, se produce un cambio en nuestra vida.
El inicio del verdadero cambio tiene este proceso: reconocer que has fallado, asumir tu falla, reparar en la medida de tus posibilidades el daño y dignificar la culpa. ¿Qué significa dignificar la culpa? Vive de una forma diferente. No vuelvas a hacer lo mismo. Que tus acciones sean completamente diferentes a las que has hecho. Ese se le llama también en el mundo de la psicología el proceso espiritual humano. Toda cosa valiosa tiene un costo, un sacrificio. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Os es suficiente. Ya basta, ¿no? Ya. He mentido tanto, me he enojado tanto, he fallado tanto. A veces tenemos que poner un stop ya y decir, ok, creo que es suficiente. Necesito hacer un cambio en mi vida. Amén. Ya es suficiente lo que he hecho. Ya he lastimado demasiado. No puedo seguir así. Esta semana tuve un tiempo con mi esposa y hablaba con ella y le pedía perdón porque llegó un punto en un área de mi carácter que yo reconocí, había sido muy egoísta con ella. Tuve un par de días para pensar bien, voy a continuar siendo así. Tuve que poner un alto y comprometerme con ella. Ya es suficiente, no puedo seguir así. La culpa viene cuando violamos nuestros principios, es decir, las enseñanzas de Dios. Hay enseñanzas que son bien claras, ¿verdad? Sí. Les voy a decir una de ellas. No devuelvas insulto por insulto, mal por mal. ¿Es tácita o no? ¿Existe o no? Sí. Cuando fallamos en una de esas y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, ¿qué está pasando con nosotros? Que no está habiendo un cambio. Debemos parar, porque estamos violando un principio espiritual. No puedo hacerlo otra vez. No puedo cometer el mismo pecado de impureza. No puedo cometer el mismo pecado porque ya no soy el mismo. Dios me ha cambiado. Entonces el arrepentimiento viene como el resultado de un aprendizaje fuerte del pasado, un aprendizaje que nos dejó una marca. No puedo continuar haciendo lo mismo. Quiero leerles lo que este hombre, psicoanalista de origen judío, dijo acerca de la culpa. Actúa como si ya estuvieras actuando por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras actuado tan decadentemente como ahora estás a punto de actuar. ¿Qué significa eso? Si vas a mentir, si vas a pecar, si vas a fallar otra vez, piensa, caray, ya lo he hecho antes. Y antes lo hice y fue tan grave, tan malo, que no puedo hacerlo ahora, porque no quiero volver a repetir mi pasado, porque estoy arrepentido. Ese es el proceso de arrepentimiento. La culpa nos la perdona Dios,
cuando reconocemos, asumimos, restituimos y dignificamos nuestra vida con acciones diferentes. Para eso somos llamados. Amén. Conclusiones. Hemos sido elegidos para ser libres. Sí, Señor. Amén. Libres de culpa. No tienes por qué estar cargando una culpa. Puedes liberarte y ser feliz. Amén. Pero has hecho un compromiso con Dios. Vivir de una manera diferente. Amén. Hemos sido elegidos para generar un verdadero cambio en nuestra vida. ¿Para cuándo? Para toda la vida, como dice aquí, por el resto de nuestros días. Muchas gracias. Dios les dé una increíble semana y les bendiga. Gracias.